déjeme enlazarme en estos momentos hasta el otro lado del mundo, en donde se encuentra nuestra querida Anabel Hernández, autora de El Traidor, con el tema de Vicente Zambada Niebla, Los Señores del Narco, México en Llamas, autora de Los Cómplices del Presidente, y una mujer que nos sigue poniendo la vara alta con su periodismo de investigación y con quien hicimos un compromiso en la última oportunidad que conversamos. Y mi querida Anabel, te recibo con un misión cumplida. Ahí está lo que nosotros nos comprometimos a hacer, ahí queda establecido en la mañanera. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Un abrazo igual grande y gracias por el trabajo, por esta misión peligrosa cumplida ahí en la Ciudad de México en la mañanera. ¿Cómo ves? No sé si ya te enteraste, no sé si quieras que te pongamos el video de ayer o ya lo revisaste con las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo ya lo revisé, pero ¿sabes qué pasó, Vicente? Que sentí que cada medio de comunicación contó la respuesta o interpretó la respuesta como les vino en gana. Algunos dicen que Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad para nominar al señor Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana Federal. Otros dicen que no, que totalmente quedó descartado. Entonces, a mí me gustaría volver a escuchar el audio, por favor, para yo saber realmente qué es lo que dijo el presidente. Pues vamos a verlo y a escucharlo, a revivirlo aquí en Sin Censura. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Ya que va a ser el vocero de los temas delicados y hablando de estos temas, quiero respetuosamente pedirle su reflexión, no hacia el pasado, sino en el presente y tal vez hacia el futuro, con el arresto del general Cienfuegos y con la detención de Genaro García Luna. ¿Qué piensa de los potenciales García Lunas y Cienfuegos en su gobierno, presidente? Se lo pregunto porque Anabel Hernández, una periodista que usted respeta, publicó en Aristegui Noticias el expediente secreto de Omar García Harfuch. Y es un tema que a nosotros nos ha interesado y la entrevisté. Y debido a que en ciertos sectores el nombre de García Harfuch se maneja como posible sustituto o sucesor cuando Alfonso Durazo se vaya a buscar ser gobernador de Sonora, yo le quiero mencionar sobre este caso y escuchar su reflexión. Anabel Hernández publica que Harfuch es un hombre de Luis Cárdenas Palomino y en cuyos exámenes de control de confianza mintió sobre sus compromisos con la delincuencia organizada. En diferentes ocasiones en el detector de mentiras a la pregunta ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch, quien es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011 quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General del Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Señor presidente, Fox, Calderón, Peña Nieto dirán que no sabían, dirán que nunca leyeron lo que han escrito, lo que han señalado colegas que se dedican a la investigación periodística y han hablado sobre estos personajes, pero nosotros hemos advertido aquí de algunos tapones en la Fiscalía, tapones con nombre y apellido, algunos compadres, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que siguen sin encontrarlo a pesar de que es buscado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensa, presidente, de los potenciales Cienfuegos o García Lunas en el gobierno? Y sobre el caso de García Harfuch, ¿esto lo descalifica de ser tomado en cuenta como un posible sustituto de Alfonso Durazo? Y se lo comento porque la investigación ahí está, los documentos ahí están y no es cualquier investigación, señor presidente. Mira, nosotros tenemos mucho cuidado
en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque es evidente, de dominio público, de que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecían de las dos en el gobierno. O sea, la delincuencia común pues ya está quedando de manifiesto, tenía protección. Por eso se hablaba de un narcoestado o de un narcogobierno. Pero también la delincuencia de cuello blanco, que no se mencionaba mucho, porque es una delincuencia fifí, tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad. Nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades ilícitas muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a quienes hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno o recibían un contrato y se quedaban con 100, 200 millones de dólares. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, que hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían. O sea, no eran tratados de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante. Incluso un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a libres pensadores, a todos los mexicanos, que ya no exista esta mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente, que no exista eso, y lo estamos logrando. Entonces tenemos cuidado. Les puedo decir, ya lo he planteado,
que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie, yo lo nombré porque hice una investigación y me presentaron en la Defensa el secretario Cienfuegos sus propuestas, como me la presentó también, como presentó también su propuesta el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que consideré. No estoy tampoco descalificando a nadie, sencillamente yo de manera independiente, libre, decidí quiénes iban a estar. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas, como tú dices, y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Entonces vamos a cuidar eso, lo vamos a seguir cuidando. No quiero presumir, pero no somos iguales. ¿Ya tiene sucesor para Alfonso Durazo? ¿Ya lo tiene pensado? Todavía en eso estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿sí? Y que sigamos adelante. Esto si Durazo decide irse, sí se va. A lo mejor sí se va. Lo convenzo de que me siga ayudando. Querida Anabel, ahí está el planteamiento, el primero de los que le hice al presidente, cumpliendo el compromiso que habíamos hecho contigo y tú con nosotros. Dame tu opinión. Vamos a ver si tenemos la conexión con Anabel Hernández. Por favor, compañeros, les pido que cuando tengamos la conexión podamos ir hasta el otro lado del mundo y escuchar la opinión de Anabel Hernández. No sé si ya la tengamos. Vamos a ver si tenemos a Anabel Hernández. Anabel. Confírmenme, compañeros, me tienen en el silencio. ¿No lo tenemos todavía? Bueno, estamos buscando a Anabel Hernández luego de que nos pidiera ella misma escuchar todo el planteamiento y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer sobre el tema Omar García Harfuch, el expediente secreto que ella publica en Aristegui Noticias con Carmen Aristegui y que lo comenta después con nosotros en Sin Censura. Mi querida Anabel, ahí está el compromiso cumplido, como lo acordamos, y yo te pregunto tu opinión. Bueno, pues realmente en mi lectura podría, por las características que señaló que debe tener el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, pues evidentemente pienso que no tomará en cuenta al señor García Harfuch, es lo que yo interpretaría, ¿no? Porque si está diciendo que A, B, C y que él investiga y que él pide información antes de nominar a estos sensibles funcionarios en estas sensibles posiciones como secretario de Marina, como secretario de la Defensa, como secretario de Seguridad Pública, pues imagino que entonces, pues no, el señor García Harfuch estará descartado. El problema no es solo eso. El problema es que ya estando solo, quedándose solo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya de por sí eso ya es un problema muy grave que tienen estas personas cuya seguridad está en manos de este hombre que no cumple con el perfil mínimo para estar ahí. Mi querida Anabel, por su parte, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que espera que Omar García Harfuch se quede
como secretario de Seguridad Pública para la Ciudad de México, que ella cree que está contento y a gusto el secretario cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que sea tomado en cuenta para la Secretaría Federal. Llama la atención la respuesta de la jefa de gobierno. Mira, Vicente, yo quiero ser absolutamente seria y quiero ser congruente, porque esta es mi manera de ser cuando comencé a hacer este periodismo de investigación, incómodo para los funcionarios, incómodo para sus jefes, incómodo para muchos medios de comunicación que los protegen, que son sus voceros, etcétera, etcétera. Cuando yo publiqué el caso de Genaro García Luna, su enriquecimiento ilícito, lo documenté. Como las casas, las propiedades que tenía no correspondían ni a su declaración fiscal, ni a su salario como funcionario público. Publiqué el expediente de Luis Cárdenas Palomino, que estaba acusado de triple homicidio desde que tenía 18 años y que había quedado impune no porque fuera inocente, sino porque su padrastro, Cuauhtémoc Cárdenas, un entonces jefe policíaco en la Ciudad de México muy importante, pues lo protegió. Y fue así que Luis Cárdenas Palomino, después de eso, se mete al CISEN, se mete a la AFI y comienza a cometer barbaridad y media, arbitrariedades, cateos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias de personas, incluso torturas. Ahora hay una orden de aprehensión en contra de Cárdenas Palomino por tortura. Bueno, cuando yo publiqué toda esta información en el sexenio de Felipe Calderón, él se mantuvo callado. Nadie dijo nada. Sus jefes de estos personajes no dijeron nada. Después, cuando publiqué el tema de Salvador Cienfuegos, en 2012, como tenía señalamientos ya de que desde el 2005, 2006, él protegía a los Beltrán Leiva en Acapulco, Guerrero, cuando era responsable de la 9ª base militar en Acapulco, yo publiqué esta información y silencio. Nadie decía nada. Y no era información que dijera yo. Estaba la declaración ministerial rendida por Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que había sido detenido en 2010, y en la PGR había contado la corrupción de García Luna, había contado la corrupción de Cárdenas Palomino, había hablado de este general y de muchos otros funcionarios, de Armando Espinosa de Benito, etcétera, etcétera, igual que Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, quien hizo denuncias públicas, y todo el mundo callado. Bueno, pues ahora yo tengo un déjà vu. Me siento como si estuviera en aquellos tiempos, ¿no? Donde una publica información clara, contundente, documentos hechos por el propio gobierno, exámenes de control de confianza que se supone cada policía de México, cada uno, máxime el jefe, pero cada policía de México debe cumplir por ley, por constitución. No es una arbitrariedad que a Anabel Hernández le gustaría, sería lindo que los policías cumplieran con estos exámenes. No, es una obligación por ley. La Constitución lo señala. Solo si se cumplen estos exámenes se puede permanecer en las instituciones de seguridad pública. Los mexicanos hemos pagado millones de pesos anuales para que se hagan estos exámenes de control de confianza, porque se nos dijo que estos exámenes de control de confianza son fundamentales para limpiar a las instituciones policíacas. Bueno, una persona que reprobó estos exámenes, que debió haber sido sacado por la puerta de atrás de la Policía Federal, debió haber sido expulsado en 2012, fue promovido por Luis Cárdenas Palomino, su jefe, su amigo, su mentor, de quien ahora tengo más información que Omar García Harfuch, cuando inicia en 2008 como Policía Federal. Gracias a que Luis Cárdenas Palomino lo meta en la Policía Federal, le cargaba hasta el portafolio, ¿no? Bueno, pues esta persona que cargaba el portafolio a Luis Cárdenas Palomino no pasa después los exámenes de control de confianza, lo ascienden a inspector general y lo manda en más comisiones Luis Cárdenas Palomino a Omar García Harfuch y lo protege para que no lo saquen. Después Omar García Harfuch continúa su propia carrera como policía y después tenemos que era el coordinador estatal de la Policía Federal cuando ataca la Policía Federal y desaparece, participa en la desaparición de los 43 normalistas. Era Omar García Harfuch el responsable de estos funcionarios públicos que después también en un documento interno de asuntos internos de la Policía Federal que publiqué hace también algunas semanas, se descubre que todos estos policías federales que participaron ahí en el ataque de los estudiantes sabían con premeditación, sabían con tiempo de anticipación que iba a suceder ese ataque, estaban coludidos con la delincuencia organizada. Bueno, su jefe
quien debía saberlo, quien debió haberlos removido, quien debió haber estado atento, pues era Omar García Harfuch, el mismo que había reprobado exámenes de confianza tiempo atrás por el tema de cuando se le pregunta si también mantenía compromisos con la delincuencia organizada. Y después tenemos que cuando Omar García Harfuch es ascendido en 2016 a ser el titular de la Agencia de Investigación Criminal para sustituir a Tomás Herón, pues continúa la misma, la verdad histórica, esta infame que fabricaron a base de torturas el procurador Murillo Caram. Pues Omar García Harfuch no hizo nada para remover esa verdad, le cuidó las espaldas a Tomás Herón, nunca se le tocó, nunca se le investigó todas las arbitrariedades y torturas que habían cometido los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, le correspondía directamente a Omar García Harfuch. Hay estos expedientes abiertos, bueno, pues debemos resolver. Está diciendo el GIEI que hubo torturas, pues debemos resolver, porque aquí las detenciones las hizo la Agencia de Investigación Criminal. Tuvo que haber investigado. No lo hizo, recordemos de nuevo, en 2012, 2009, 2011, había reprobado sus exámenes de control de confianza. Entonces, no es solo ese episodio de la Unidad de Asuntos Internos que yo documento, es toda la carrera policial, es el todo como policía de Omar García Harfuch, lo que lo hace totalmente, pues, no solo que nunca debió haber avanzado en su carrera de policía, sino que ni siquiera debería de estar ahora ahí en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Y es extraño, muy extraño, que la señora Claudia Sheinbaum no haya hecho esta revisión elemental, que bueno, dice el presidente que lo hace, ¿no? Que él investiga, que él pregunta. Pues es una cosa que evidentemente o la señora Claudia Sheinbaum no lo hizo, o la hipótesis 2 es que lo hizo y le gustó ese perfil, lo cual nos llevaría a otras preguntas. Anabel, hay personas, colegas que ponen en tela de juicio, en entredicho. Es muy fácil opinar de la investigación que ya te aventaste, ¿no? Pero por ahí hay personajes que han criticado en redes sociales el planteamiento que creo que es justo al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Me sostengo en el planteamiento que le hago al presidente y él creo que lo toma como debe de ser, con un compromiso de verificar a quién se va a nombrar en el cargo de Alfonso Durazo ahora que se va a Sonora. Hay colegas que dicen que es como un castillo de naipes esto que planteamos porque estamos basados en un detector de mentiras, en un polígrafo. No es solamente eso, pero a pesar de que fuera eso, es parte de los controles de confianza establecidos por las mismas autoridades. Si no fuera definitorio un examen de polígrafo, entonces ¿para qué lo hacen? Yo pregunto, Anabel, dame tu opinión. Mira, con todo respeto, Vicente, sabemos, y cualquiera que vea las redes sociales y este tipo de cosas, que el señor Omar García Harfuch tiene una campaña intensa en los medios de comunicación. Si tú ves, y por eso hablo del déjà vu, el otro señor García Luna, no García Harfuch, sino el otro señor García, que son similares pero no son los mismos, García Luna, cuando yo publicaba este tipo de informaciones, la prensa callada, publicaba los registros públicos de la propiedad, publiqué su declaración fiscal, publiqué sus salarios, su propia declaración patrimonial, como nada correspondía. Se quedaron callados. A mí no me extraña y bueno, es triste. Pienso que la gente por sí misma podrá sacar sus conclusiones, porque la gente, los ciudadanos, por fortuna, han visto el desarrollo de todos estos casos. Pues hoy García Luna está en Nueva York acusado por lo mismo que yo señalé en 2008, 2009, 2010 en los señores del narco. Hoy persona, el padre putativo, el mentor de Omar García Harfuch, Luis Cárdenas Palomino, también está acusado ya en Nueva York y está acusado también en México por torturas, el señor Salvador Cienfuegos. Entonces, es información que está ahí. Para mí yo no voy a entrar a un debate, es información que está ahí. Los exámenes de control, el reporte integral de control de confianza, si la gente no lo sabe, se lo informo, no depende solo del polígrafo. El polígrafo es una pequeña parte de ese examen. Es en el todo, en la evaluación integral psicológica, patrimonial, médica, polígrafo y expediente,
que la propia Unidad de Asuntos Internos en el reporte integral dicen no es apto, no por el tema del control, no por el tema del polígrafo. El polígrafo es solo un elemento más, es el todo. Quien quiera desviar esto se equivoca y está manipulando honestamente de mala fe, o por ignorancia o por mala fe. No, el informe que yo publiqué no era del polígrafo. Es más, me hubiera parecido muy divertido escuchar el audio, me hubiera encantado escuchar el audio del polígrafo. No lo tengo a la mano, pero tengo los resultados de todo el examen integral donde narran cómo hacía detenciones arbitrarias. Esto no viene en el polígrafo. Esto viene en una revisión que hace la unidad responsable de que encuentra todas estas deficiencias. Señalan, hace cateos sin órdenes judiciales con el permiso de sus superiores. De nuevo, esto no es parte del polígrafo, es parte de la investigación que se hace para saber si esta persona es apta o no para permanecer en la policía. Señalan, no tiene el coeficiente intelectual, su capacidad de inteligencia es por debajo del mínimo promedio. Bueno, esto tampoco viene, no es parte del polígrafo, esto es parte del examen integral. Entonces, que no manipulen las cosas, porque después los medios de comunicación pues tienen que andar atrás y decir, bueno, pues ahora los tenemos capturados, ¿no? Yo quisiera saber estos medios de comunicación que tantas porras y tan heroico les parecía el otro señor García, el señor García Luna, pues ¿qué dicen ahora? Pues no dicen nada, nada más hacen el recuento de cómo eres acusado ahora en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces yo pediría mesura y sobre todo integridad ante los ciudadanos, porque eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Están ahí los documentos, los ciudadanos pueden leerlos, por supuesto están publicados ahí en el portal de Aristegui Noticias y podrán ver el reporte integral y podrán ver todo el expediente, donde pues no es solo el polígrafo, ojalá se lo hubiera reprobado el polígrafo, no, es un todo, donde un ente tiene patas de pato, tiene plumas de pato, grazna como pato, pues bueno, es difícil decir que es un tiburón o que es una jirafa, ¿no? Entonces, porque están ahí los elementos. Anabel, dos cosas. Te leo, si me permites, no por otra razón, no por amarrar navajas, pero me llama mucho la atención que se nos incluya o se nos ponga en una operación de descarrilamiento de las supuestas aspiraciones de Omar García Harfuch. Leo dos párrafos que publica el periódico El Universal hoy. Como parte de la operación de descarrilamiento de las supuestas aspiraciones de Harfuch, que por lo demás él no ha mostrado poseer, se ha subrayado su relación con Luis Cárdenas Palomino, prófugo de la justicia desde que estalló el caso García Luna, o quizá en charlas ya con la DEA, según fuentes de inteligencia federal. La filtración del expediente en los días críticos de la sucesión, solo unas cuantas personas pudieron tener acceso a él, lo anula totalmente, según dejó ver ayer el propio presidente al responder la pregunta de uno de sus paleros. Ándale, pues. Es la opinión de... ¿Quién publica esto? Es interesante. ¿Quién publica esto? Héctor de Mauleón. Bueno, pues el señor Héctor. Tú lee todas las columnas de Héctor de Mauleón. Solo tienes que leerlas. No da ahora. De Tomás Herón, cuando defendía a Tomás Herón, cuando defendía a todos estos personajes. Ahora entiendo. No me sorprende. No, dejémoslo que continúe el señor Héctor de Mauleón con sus líneas editoriales. Evidentemente no leyó el expediente, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, don Héctor, palero, qué raro ver a paleros diciéndole paleros a otros, pero bueno, a ver, Anabel, ¿qué tan importante? Es que sale el expediente secreto de Omar García Harfuch que publicas, nos concedes a nosotros la entrevista, vamos a hacer el planteamiento en el momento de ebullición. Ayer le planteaba al presidente quién va a suceder a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública y hoy Alfonso Durazo presenta su renuncia públicamente y dice que se va a Sonora y ahí se queda el presidente con el compromiso de nombrar a un hombre o a una persona, hombre o mujer, íntegro, que no se convierta en un García Luna o en un Cienfuegos. Y te lo pregunto porque es histórica. Podría ser histórica la decisión del presidente porque, solo por mencionar, Jorge Ramos habla
desde que López Obrador llegó a la presidencia han asesinado a 63,792 mexicanos, según cifras oficiales de homicidios dolosos. Entiendo la gravedad de lo que Cienfuegos y García Luna hicieron o dejaron de hacer, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Cuándo dejarán de matar a tantas? Demuestra una gran ignorancia también Jorge Ramos en su análisis. Pero, Anabel, está el presidente ante una de las más importantes, creo yo, decisiones. ¿Quién se hará cargo de la seguridad en México, en su gobierno? A ver, antes que nada, y lo aclaro porque es importante, es crucial, yo mis investigaciones de Omar García Harfuch no las comencé ahora que los medios comenzaron a candidatearlo como posible sucesor de Alfonso Durazo. Eso es secundario, en realidad es secundario, en el fondo es secundario. Porque las investigaciones verdaderas, periodísticas, son investigaciones de largo aliento, de largo tiempo. Toma mucho tiempo. Haber conseguido toda esta serie de documentos y todavía los más que he conseguido y la mayor información que he conseguido, pues toma mucho tiempo. Y puedo probarlo además, de cuándo están mis solicitudes de información sobre el señor García Harfuch a través de la Ley Federal de Transparencia. ¿Alguien tiene dudas? Que vaya y pregunte. Que el señor Harfuch investigue desde cuándo Anabel Hernández está pidiendo información sobre él a través de la ley de transparencia y toda la información que se me ha proporcionado en base a esa ley. Los documentos donde se refiere claramente cómo cada cargo, cada ascenso, cada permiso que se le dio a Omar García Harfuch tenía la firma de Luis Cárdenas Palomino porque era su jefe directo. Ahora, de acuerdo al documento de la Unidad de Asuntos Internos, el propio Harfuch narra que es gracias a Cárdenas Palomino que entra la Policía Federal. Entonces, esta es una investigación de largo aliento que tiene que ver con cosas, con investigaciones más amplias que estoy realizando y que espero que en su momento pueda yo hacer públicas todos estos pedazos de rompecabezas donde el señor Omar García Harfuch es una pieza de un rompecabezas y de una situación todavía mucho más delicada y más grande que espero en su momento poder ventilar cuando tenga toda la información y los documentos en la mano y las pruebas suficientes. Pero bueno, estoy empezando con el señor Omar García Harfuch y en el momento de publicar esta información por la delicada de que es su posición, deja tú la posición futura, eso yo no puedo especular sobre eso. Yo no sé si esta situación de que los medios de comunicación lo están candidateando o si es él el que está pagando estas menciones en prensa, ¿no? O si el presidente quiere o etcétera, etcétera. Eso es algo que no está en mis manos. Lo que está en mis manos es decirle a los ciudadanos de la Ciudad de México, que es la policía más importante del país, después del área federal, es la Secretaría de Seguridad Pública más importante del país, tiene el control de más de 70,000 policías, es el responsable, es la ciudad donde está el corazón político de México, el corazón económico político de México, está el Congreso, está la sede presidencial del Poder Ejecutivo, están las sedes de muy importantes empresas en México que dan empleo a tantas personas, está todo este sistema de transporte público, etcétera, etcétera. Estamos hablando realmente de una situación muy delicada, así que mi reportaje sobre como me equivoco con el señor Osro García, el señor García Harfuch, pues bueno, en realidad no tiene que ver realmente con esta coyuntura. Sin embargo, la coyuntura, pues sí llama más, hace que la información tal vez tenga un valor extra en el sentido de, bueno, si había quien estaba candidateando, pues ahora con esta información, que es cuando terminé el reportaje, es cuando terminé de hacer mi investigación en esta etapa sobre Omar García Harfuch. Publico en ese momento porque ese era el timing. El timing no es los calendarios políticos. Mi timing es cuando ya verifiqué, cuando ya revisé, cuando ya editorialmente discutimos la historia, etcétera, etcétera, y se publica. Realmente no tiene que ver forzosamente con estos tiempos. Es una investigación mucho más antigua que tiene que ver también con mi investigación sobre Ayotzinapa, sobre el caso de los estudiantes, sobre documentos que tengo desde el 2000, estamos hablando 2016, sobre Omar García Harfuch. Entonces estamos hablando de una investigación de mucho más largo aliento que en otro momento podremos, yo espero, hablar con mucho más profundidad. Pero en el tema
de esta decisión crucial del presidente. Sí pienso que es una decisión muy importante. ¿A quién va a nombrar como secretario de Seguridad Pública? Porque por desgracia, y tenemos que decirlo honestamente, tampoco hay mucho donde elegir. ¿Por qué no hay mucho donde elegir? Porque la verdad es que durante décadas los buenos policías, los policías honestos, fueron siendo relegados, sacados de las instituciones para que solo quedara el nido de ratas en el que se han convertido muchas de estas instituciones policíacas. Hay muy pocos elementos que realmente valgan la pena. Por ejemplo, yo pienso que un elemento importante, y lo pienso porque lo conozco y por los elementos que hay para decirlo, era, por ejemplo, un sujeto como como Javier Herrera Valles, que era un hombre idóneo, ¿no? Era un hombre que tenía una carrera policial dentro de la Policía Federal de Caminos, que estaba haciendo una lucha interna contra la corrupción, porque además es eso, quien muestre ahora una lucha interna de cuando estaba ahí, de cuando podía cambiar las cosas, de cuando podía alzar la voz y decir, oiga, jefe, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, lo voy a denunciar porque no estoy de acuerdo, porque aquí están robando, aquí están extorsionando, aquí están metiendo personas sin que cumplan los lineamientos de ley. Bueno, Javier Herrera Valles no se quedó callado como otros sí lo hicieron, no fue comparsa como otros sí lo hicieron, cuando menos él levantó la voz y dijo, esto no está bien. Bueno, sabemos el precio que pagó por eso, pero entonces, por desgracia, y lo sacaron de la Policía Federal. Entonces, mientras unos se quedan, porque se quedan calladitos, porque obedecen, porque jalan las maletas, etcétera, etcétera, otros se van, los de mayor valía, pues porque son incómodos a ese grupo policial criminal que está en tantas áreas de México y corporaciones, por desgracia. Así que el presidente tiene un reto muy importante porque no hay mucho de dónde elegir. Mi querida Anabel, solo para no dejar, abusando de tu generosidad, ¿sabes algo del general Miranda Moreno? Tú que has investigado a Cienfuegos, tú que has investigado a García Luna, que era el agregado militar en la Embajada de España, se jubiló y nadie sabe nada de él, nadie sabe cuál es su situación. ¿Sabes si tiene alguna relación el que fuera también la cabeza del Estado Mayor Presidencial en el pasado sexenio con estos personajes? ¿Tienes idea? Bueno, te comento, es una pregunta interesante porque quien sabe de estos temas del ejército y cómo se toman estas decisiones, sabe que un jefe del Estado Mayor Presidencial necesita dos, ¿cómo se dice? Vistos buenos. Primero que todo, del presidente. Es el presidente quien decide principalmente, yo quiero a esta persona, porque el Estado Mayor Presidencial, aunque es una institución del ejército, se mantenía de cierto modo independiente de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero sin embargo, como es un área militar, es el secretario de la Defensa Nacional quien también tiene que dar el visto bueno. Entonces es el presidente y el secretario de Defensa Nacional quien tiene que estar en común acuerdo de, ok, este es el hombre idóneo. Yo de Roberto Miranda Moreno, debo decir, no ha sido motivo de mis investigaciones y no he encontrado su nombre en alguno de estos tipos de expedientes, excepto en el caso, y esto ya es público, de que era uno de los que acompañaba a Enrique Peña Nieto cuando estaba en estas negociaciones con esta Overdrecht, esta empresa petrolera brasileña a la que después le pagaría esta empresa millones y millones de sobornos de acuerdo a Lozoya, a Peña Nieto y otros para tener contratos millonarios. Era ahí donde este general Roberto Miranda estaba como testigo, estaba presente de acuerdo a lo que el propio Lozoya dijo a la PGR. Esto es el único nombre donde sale públicamente Roberto Miranda Moreno. Yo tengo otro Roberto Miranda, pero es otro general, que era el responsable del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo, que es quien recibe a Vicente Zambada Niebla ahí en Los Pinos, dialogan, le ofrece ayuda a su padre, le dice que no se preocupe, que con Mayo todo estará bien. Y bueno, justamente este otro general
El Roberto Miranda, el otro, el que recibe a Vicentillo en Los Pinos, era candidato también a suceder a Guillermo Galván. Galván es uno de los que se disputa junto con Demetrio Gaitán y otros generales la sucesión de de Guillermo Galván. Y bueno, está ahí este Roberto Miranda del que hablo, este Roberto Miranda que se relacionaba con estos narcotraficantes que recibía Vicentillo, es el que contendía. De este Roberto Miranda Moreno no conozco más que lo que ha dicho el señor Lozoya, y debo aclarar, no es el mismo Roberto al que yo menciono en mi libro El Traidor. Mi querida Anabel, gracias por tu generosidad, gracias por confiar en nosotros y espero que sigamos compartiendo información y planteando donde se tenga que plantear también lo que va a cambiar a México para bien, y esperemos que sigamos contribuyendo desde nuestras trincheras, querida Anabel. Muchas gracias, Vicente, y espero que nuestra colaboración sea cada vez más estrecha. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Anabel Hernández, autora del Traidor, de los señores del narco, de los cómplices del presidente de México en llamas, y de esta investigación que publica Aristegui Noticias, el expediente secreto de Omar García Harfuch. Ahí está el compromiso con la verdad también de este equipo de periodistas sin censura.